La paz de Jesús sea con todos. Un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Bueno, quiero empezar una serie de lecciones para el beneficio de toda la iglesia, de todos los creyentes, porque es importante que el creyente, el Hijo de Dios, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la primera clase. Este es un recurso que te va a ayudar a estudiar la palabra de Dios. Vas a repetir el video cuantas veces sea necesario hasta que quede la clase comprendida. Y vamos a empezar con la Biblia. Con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y vemos aquí un texto en la palabra del Señor, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17, de segunda de Timoteo, también muestra el fin, a fin, aquí lo vemos, vamos a resaltarlo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin es como propósito, o sea, el propósito de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil, ¿verdad? El instrumento, la utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra enseña, redarguye, casi sinónimo de corregir, ¿no? Te muestra lo que no es correcto que estás haciendo y por tanto te corrige, ¿no? A fin de que seamos perfectos y seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, la Biblia la hemos definido como la palabra de Dios. Ya, según hay varios textos, pero vamos a reforzarlos en esta, en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia en sí es un compendio, la suma de libros. Son varios libros es una biblioteca comprendida por varios libros. Y es llamada el libro, las cosas escritas en este libro, refiriéndose al Evangelio de Juan, pero que abarca todo el escrito inspirado por Dios. En el texto que acabamos de leer, la definen como la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? También la vamos a encontrar como la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Se encuentra como la escritura, se encuentra como el libro. Tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo. Antiguo Testamento, 39 libros. Bien. Y en el Nuevo Testamento, 27, incluyendo cartas. En el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, llamados Pentateuco, Penta quiere decir 5, Pentateuco, se le atribuyen a Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Y los históricos tenemos 12. Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Note que aquí no se dice primera porque libro es masculino. Entonces, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de Reyes. A veces usted va a escuchar a alguien que diga primera de Samuel, pero Samuel no es una carta, sino un libro. Por eso es primer libro. Lo mismo que Reyes, no es una carta, sino un libro. Primer libro de Reyes. Entre los poéticos y sapiensales hay 5. Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Dentro de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Profetas mayores y menores, este nombre de mayores y menores se refiere a la extensión del libro, no a la calidad del profeta, ¿no? Quiere decir que estos son los más grandes o los más largos que escribieron los profetas, de mayor volumen, por eso son profetas mayores. Y dentro de los menores hay 12. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son los evangelios, también escritos, son puestos allí no de manera cronológica, no quiere decir que este fue el que se escribió primero, ¿no? Sino por la extensión de los libros. Entonces tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los históricos solamente hay uno, que es el libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia, los orígenes. Es como el Génesis del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. 13 cartas paulinas, 13 cartas o epístolas paulinas, escritas por el apóstol Pablo. Está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. Son las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. ¿Verdad? Estos son los destinatarios, por eso toman el nombre del lugar donde iban o donde está ubicada la iglesia. Las cartas universales, ya escritas a la iglesia en todos los tiempos. Hay 8, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, 3 cartas de Juan y Judas. Hemos venido estudiando durante los miércoles. Y hay un profético que es Apocalipsis. Es un libro profético. Algunos lo atribuyen como una carta también, pero vamos a incluir allí como un libro profético que hemos venido estudiando, que su propósito es revelar quién es Jesucristo. En cuanto a los autores, son 40 autores aproximadamente que están involucrados en la redacción de la Biblia, como instrumentos que usó Dios, porque el autor principal es el Espíritu Santo, ¿no? Dios mismo. Y dentro de esos autores vemos que hay reyes, profetas, pescadores, médicos, pastores, sacerdotes, etcétera, etcétera. Aunque haya diferentes oficios, la línea de pensamiento es la misma, porque todos fueron inspirados por Dios, como leímos ahorita. Escrita en un periodo más o menos de 1500 años. 1500 años fue el periodo que se llevó terminar
con este trabajo de escritura. Hemos visto ya que de esos hombres fueron inspirados por Dios. Dios utilizó la parte humana, si tú quieres definir, la Biblia es la palabra de Dios escrita por el hombre, ¿verdad? O sea, el hombre puso lo que conocía, pero inspirado por Dios. La palabra de Dios en palabra de hombre, si tú quieres decirlo de esa manera. Uno la define de esa manera. El rey habló como rey, el campesino habló como campesino, pero es palabra de Dios. La palabra de Dios es necesario, como veíamos allí, es de utilidad para el creyente. Por eso es interesante cuando nos adentramos, cuando nos descansamos, cuando nos profundizamos en el estudio bíblico y ver cómo esa palabra nos transforma, nos perfecciona y vemos cómo lo que parecía imposible, porque a veces el hombre dice, ya yo nací así, nadie me cambia, pero si usted abre su corazón y se compenetra con Dios por medio de su palabra, usted va descubriendo que Dios sí transforma el corazón. Y usted deja de ser la misma persona a través del tiempo, cuando permite que Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, vaya moldeando su vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la Biblia es para leerla, para estudiarla, ¿verdad? Esto a veces es sinónimo. Usted puede leerla de pronto, si quiere memorizar un texto, se lo quiere aprender, pero en realidad estudiarla. Estudiarla quiere decir, involucra meditar en ella, pensar en ella, qué quiere decir, cómo es aplicable a mi vida. Y hay que creerla. Cuando usted la estudia, vamos a ir a través de estas lecciones, a aprender bases de interpretación. No pretendo abarcarlo todo, pero sí darle los parámetros para que usted pueda ir creciendo. En la iglesia hay varios niveles de creyentes, los bebecitos, los que empiezan, los que ya llevan un tiempecito, los que ya son maduros y los que tienen mucho tiempo, ¿no? Pero esta palabra es para todos, no importa por dónde vayas, siempre hay o siempre tenemos la necesidad de crecer en Dios. La palabra es para creerla, obedecerla y compartirla, enseñar. Recibiste de gracia, dad de gracia. Dad de gracia. Entonces, hermanos, espero que esta primera clase haya sido de bendición. Repásala, estúdiala, apréndetela. Apréndete el orden de los textos, de los libros. Eso te va a dar habilidad para poder manejar la Biblia. Ten una Biblia, maneja una Biblia, donde te sientas cómodo, donde tú puedas encontrar lo que buscas, sea de manera digital o impresa, pero que sea tu Biblia. Esta es mi Biblia, esta es mi herramienta de estudio de la palabra de Dios. La paz de Jesús sea con